¿Alguna vez has conocido a una persona realmente inteligente que realmente no sabía lo inteligente que era? Tenemos un programa de pasantías de verano pagado para estudiantes de tercer y cuarto año que buscan títulos en administración de la construcción. Hace 5 años tuvimos una mujer joven que ingresó al programa en su tercer año. Era muy pequeña de estatura y muy tranquila, pero pronto aprendimos, gigante en intelecto y ruidosa donde contaba. La forma en que operamos es que cada pasante pasará 3 semanas en un proyecto diferente, aprendiendo un rol diferente dentro de la organización. 3 semanas en sitio como pasante de superintendente, 3 semanas en sitio con seguridad, 3 con gestión de proyectos y 3 en sitio con control de calidad. Después de cada periodo, recibí una llamada, elogiando su ingenio y capacidad para adaptarse e improvisar en cualquier situación. Al final de la pasantía, tenemos una revisión de su desempeño y, en base a esa revisión, determinamos si ofrecerles un lugar el próximo verano. En el caso de una persona mayor, determinamos si queremos extenderle una oferta de empleo a tiempo completo. Todas las reseñas que recibió de cada departamento decían lo mismo: contrátala ahora. Extendimos una oferta para un puesto asalariado, a tiempo parcial, desde ese momento hasta su último año, junto con el reembolso de la matrícula. Esta joven todavía sorprende a todos los días. Tiene 25 años, gana un salario increíble y domina absolutamente cualquier proyecto que se le presente. Si no lo sabe hoy, mañana será prácticamente una experta. Ella es increíblemente impresionante. Puedo verla teniendo mi trabajo algún día, director de operaciones. Con suerte, es después de que me jubile. Abogado de defensa criminal aquí. Tenía un cliente que era traficante de drogas y traficante de armas de bajo nivel. La mayoría de los chicos de la calle tienen un tipo de inteligencia muy diferente que no se traduce bien en el mundo de cuello blanco. Muchos de mis clientes piden leer jurisprudencia. Solo he conocido a uno que supo leerla, digerirla y discutirla inteligentemente conmigo. Este chico. Él hacía su propia investigación desde la cárcel, lo cual no es poco común, pero este tipo lo hizo bien y de hecho me enviaba casos relevantes que eran útiles para los problemas de su caso. Y cuando le expliqué por qué algunos no fueron útiles, lo entendió, hizo buenas preguntas y usó esa discusión para informar investigaciones futuras. Hay muchos reclusos que se consideran abogados de la cárcel. Este tipo era lo suficientemente inteligente como para ser uno. Pienso mucho en él y me pregunto cómo habría sido su vida si hubiera tenido la suerte de tener las mismas oportunidades durante la infancia que yo disfruté. Si desea leer una versión más feliz de esta historia, eche un vistazo al profesor Chang Hapwood en Georgetown Lab. El tipo, en prisión y sin formación legal formal, escribió 2 peticiones de certiorari que fueron concedidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Solo una petición es un gran logro que hace carrera para cualquier abogado real entrenado, por lo que tener a un tipo que aprendió derecho en la biblioteca de leyes de una prisión que lo hace 2 veces es absolutamente loco. Desde entonces ha sido puesto en libertad, se graduó de la Facultad de Derecho y ahora es profesor en Georgetown. Tengo un doctorado y trabajo en un campo en el que tanta gente tiene doctorados que ni siquiera los mencionan. Hasta el día de hoy, sospecho que la persona más inteligente que he conocido fue un niño al que enseñé en un centro de aprendizaje en medio de una zona bastante peligrosa de una gran ciudad. Conocí a muchas personas que eran excepcionalmente inteligentes en una o quizás 2 dimensiones, pero este tipo estaba en todos los ámbitos. Lo encendía de vez en cuando, como cuando jugábamos al ajedrez, y una vez cuando hizo una referencia a algo en francés de todas las cosas, y luego simplemente sonreía. Como si fuera suficiente para mostrarnos brevemente al resto de nosotros lo inteligente que era. Era casi como si fuera un Will Hunting consciente de sí mismo, no tan caricaturescamente inteligente, por supuesto, pero muy inteligente, consciente de ello y consciente de su posición en la vida. No tengo absolutamente ninguna duda de que si hubiera tenido mis ventajas desde su nacimiento, sería una estrella de rock en cualquier campo en el que estuviera. Pero en lugar de eso, lo vería merodeando por una tienda de la esquina y podría haber sido un traficante de bajo nivel. No tengo ni idea de qué ha sido de él, pero espero que sea lo mejor. Mi papá creció creyendo que era tonto y que nunca llegaría a nada. Todos sus profesores lo odiaban y la primera vez que fue a la universidad lo echaron. Casi al mismo tiempo que comencé la universidad, mi madre finalmente lo convenció de que intentara nuevamente obtener una educación superior. A menudo dice que es demasiado estúpido para volver a la escuela, pero habla 6 idiomas con fluidez. Tiene tantos datos históricos nuevos e interesantes que cada vez que vemos una película siempre tenemos que hacer una pausa al menos 4 veces para una larga discusión al respecto. Y recuerda más citas de libros que nadie que haya conocido. Creció en la Hungría comunista y Alemania Oriental, y desde entonces ha escalado montañas y buceado en el Atlántico entre un montón de otras aventuras. Cualquiera que sea la discusión, él tiene una historia que contar. Él es el padre más genial de la historia,
pero desde que tengo memoria, mi familia ha tenido problemas económicos porque él no podía conseguir un trabajo que pagara lo suficiente. Me hace muy feliz que finalmente esté alcanzando su máximo potencial ahora a los 51 años, y todos estamos muy orgullosos de él. Sueña con ser maestro algún día. Será el mejor maestro que sus futuros alumnos puedan desear. Personas que son grandes maestros sin ser realmente un maestro. Siempre he pensado que las personas que pueden enseñar a otros son increíblemente inteligentes porque son lo suficientemente conscientes de lo que saben para presentárselo a los demás de tal manera que puedan entenderlo. El tipo con el que solía trabajar era un maestro fenomenal de todo lo relacionado con pinturas, recubrimientos en polvo y combinación y mezcla de colores. Tenía una verdadera pasión por ello y se notaba en la forma en que enseñaba y demostraba lo que estaba hablando. Al decir eso, también estaba muy nervioso y tenía algunos problemas de salud mental que le impedían hacer grandes cosas, por lo que creía que era un idiota. No lo era, pero ninguna cantidad de decírselo ayudaría. Siempre me enseñaron que la mejor manera de aprender algo es tratar de enseñárselo a otra persona. Si puede poner los conceptos en nuevas palabras para explicárselo a otra persona, lo habrá entendido correctamente, y tratar de hacerlo es una excelente manera de incrustar el conocimiento en su mente. Tenía un niño en mi clase que nunca se tomaba nada en serio, faltaba a clase, traía alcohol a clase y hacía muchas otras cosas. Lo que sea. Pero hombre, ese tipo sabía lo que hacía cada vez que prestaba atención. Entendió cosas cuando otras personas luchaban por aprender lo que se enseñaba ese día, matemáticas, ciencias, inglés, lectura, etc. Me entristece un poco porque siempre fue un alborotador, pero en el fondo sabía que era muy inteligente y que era capaz de hacerlo bien en la escuela. Simplemente nunca eligió hacerlo, o en general simplemente no le importaba en este momento. Desafortunadamente, creo que se involucró con la gente equivocada desde el principio. En mi universidad, teníamos un chico que se enorgullecía de lo poco que estaba sobrio. Se saltaba clases con regularidad y, en general, no le importaba, pero obtuvo puntajes perfectos en prácticamente todas las pruebas que tomó. Así que estoy segura de que sabía que era muy inteligente, simplemente no sabía qué hacer con su inteligencia. Eventualmente, dejó de beber, terminó con una triple especialización y aún así se graduó antes de tiempo. Lo último que supe es que vive feliz en una cabaña en algún lugar del bosque. Suena como si estuviera ganando en la vida. Eso escribiendo un manifiesto y construyendo bombas. Cuando estaba en la universidad, participé en un proyecto llamado Inside Out en el que íbamos a una prisión y recibíamos lecciones de criminología junto con los reclusos a quienes llamamos estudiantes internos. No les enseñamos ni los observamos, todos estábamos aprendiendo juntos. Y este tipo era simplemente un genio. Tenía esta forma de describir un fenómeno que había notado y pensado sin darse cuenta de que era una teoría real que existía. Los habíamos estudiado en clase, así que sabíamos de ellos. Pero se le ocurriría por experiencia personal. Desde la teoría del etiquetado hasta el funcionalismo, simplemente los esbozaría como si hubiera pensado en ellos en la ducha. Fue extraordinario. También era un poco inestable y propenso a estallidos de ira, a menudo hacia sí mismo. Parecía frustrarse muy fácilmente si no podía explicar o entender algo a la perfección. Y un día dejó de aparecer. Terminé hablando con los guardias que me dijeron que se sentía demasiado estúpido para la clase. En serio, estaba convencido de que todos éramos más inteligentes que él y que no sería capaz de seguir el ritmo. No sé si alguna vez lo hicieron, pero les preguntamos a los guardias y a algunos estudiantes internos si podían decirle que nos encantaba estudiar con él. Que estaba iniciando discusiones realmente interesantes y que sus observaciones siempre nos hacían pensar más profundamente. Que su presencia hizo mejor la clase. Y para que quede claro, no quiero decir que fuera inteligente para alguien en prisión. Él fue un genio. Todos menos él sabían que era, con mucho, la persona más inteligente de la sala. Pero él no lo vio. Nos dijeron que le preguntarían si podía participar al año siguiente. Espero que lo haya hecho. Cuando era adolescente, trabajé para un lugar de alquiler de videos. Mi gerente hablaba 5 idiomas y hacía todas las cuentas sin necesidad de una calculadora. Le pregunté por qué era solo un gerente en un lugar de alquiler de películas. Podría estar ganando mucho dinero haciendo cualquier otra cosa. Me dijo: ganar menos dinero es el precio de mi felicidad. Mi madre se crió en una familia pobre y abusiva y dejó la escuela muy temprano para escapar. Incluso ahora dirá que no tiene educación, lo cual es cierto, pero no es estúpida. Crió a un grupo de nosotros sin mucho dinero y siempre fue ingeniosa y astuta para llegar a fin de mes. Puede hacer cálculos matemáticos bastante complicados en su cabeza, hace una investigación exhaustiva antes de hacer compras grandes, me envía capturas de pantalla de correos electrónicos fraudulentos bastante sofisticados y me dice por qué son falsos. Ahora tiene 78 años y siempre ha abrazado la nueva tecnología.
No tiene problemas para usar su teléfono inteligente o su PC, incluso soluciona los problemas de sus vecinos. Ella todavía vive en la misma área azotada por la pobreza en la que crecimos y, a menudo, ayuda a sus vecinos a defenderse, escribiendo cartas, diciéndoles a quién contactar y qué decir. También es una gran observadora de los humanos, los ve tal como son y los toma tal como son, sin juzgarlos. Siempre fue progresista para su época y nos transmitió cero racismo u otros prejuicios a los niños. Me pregunto qué podría haber hecho si hubiera tenido las oportunidades que se aseguró de que tuviéramos. Tu descripción es muy parecida a mi abuela. Ella falleció hace 2 años a los 81. Educación de 8º grado, lo cual era normal en ese momento para el área porque sus padres eran agricultores. En un momento, ella trabajaba en un trabajo de costura donde les pagaban por pieza y la abuela trabajaba tan rápido que cambiaron la regla y comenzaron a pagar por hora porque estaba ganando demasiado dinero. Dirigía su granja lechera, además de campos de maíz y soya, ganado, cerdos, pollos, etc. Y todo el equipo, a menudo pagando ayuda adicional contratada. El abuelo realmente no sabía cómo administrar los libros, así que la abuela se encargó de todo. Después de que se jubilaron, ella tenía un teléfono inteligente antes que yo. También tenía una enorme computadora de escritorio e impresora de los años 90. Una vez, probablemente hace unos 5 años, estábamos jugando a las cartas y ella sacó estas bonitas hojas de puntuación de aspecto profesional que pensé que debía haber comprado en alguna parte. No, resulta que ella los hizo y descubrió cómo escanear copias, ni siquiera sabía que tenía un escáner. Cuando le dije que estaba sorprendido, se molestó conmigo y me dijo, oye, sé hacer cosas. Hago esto y esto y esto por los vecinos y esto, aquello y lo otro, despotricando sobre su computadora. No tenía idea y dije, abuela, ¿sabes que estoy bastante seguro de que mi mamá no podría hacer algunas de las cosas de las que estás hablando? También tenía muchas historias sobre cómo identificar y frustrar a los estafadores. Especialmente del tipo puerta a puerta. Le gustaba sonreír y hacerles perder el tiempo y luego, cuando se negaba a aceptar lo que vendían y se enojaban, ella se hacía la tonta y se ofendía y luego se reía de eso. Hombre, la extraño. Mi papá es disléxico y creció en el sistema educativo de los años 70 sin ningún tipo de apoyo, por lo que es casi analfabeto. Dejó la escuela a los 15 años sin calificaciones. Siempre dice que es estúpido y eso me molesta mucho, no lo creerá cuando le decimos que no lo es. Mi madre, mi hermana y yo tenemos educación más allá del nivel de grado y él es más inteligente que cualquiera de nosotros. Es elocuente, pero a veces pronuncia mal las palabras nuevas que ha escuchado con un acento diferente. Nuestro acento es fuerte en el sonido R, así que noté que lo agrega a palabras que no tienen R, pero, por supuesto, nunca lo ha visto escrito. Ve documentales históricos y nos cuenta cómo se vinculan con el que vio un par de años antes. Una vez me llevó a la universidad a 3 horas de distancia usando la ruta que condujo una vez sin consultar un mapa. Ojalá pudiera verse a sí mismo como inteligente. En mi primer año de universidad, me senté al lado de una chica tranquila que nunca se consideró inteligente. Mientras que todos los demás hablaban en voz alta sobre lo que sabían y actuaban como si fueran los mejores de la clase, cuando en realidad no lo son. Ella nunca mostró su conocimiento. Recién nos graduamos este año, 4º año, y ella fue honrada con la medalla universitaria por su tesis, estudiante número 1 en casi 400 estudiantes. Pero apuesto a que ella todavía no se considera especialmente inteligente. Síndrome del impostor. Estoy convencida de que son las personas más inteligentes las que suelen sufrirlo, probablemente porque son más capaces de descubrir sus propias incógnitas desconocidas y convertirlas en incógnitas conocidas. Trabajo en la fabricación, por lo que tenemos mucha gente sin educación. Hay mucha gente por ahí que es inteligente, pero por varias razones las escuelas públicas no les atienden adecuadamente. Pueden ser apenas alfabetizados, o apenas pueden unir 2 palabras de manera coherente, pero resuelven problemas maravillosamente, o siempre tienen ideas viables, o hablan de ideas en lugar de personas o eventos. Es difícil de cuantificar, pero lo sabes cuando lo ves. Mi padrastro es un genio. Creció en la agricultura y sabe de agricultura. Él cree legítimamente que no es inteligente porque no lee mucho, pero puede decirle cómo cambiar las proporciones de alimentación de sus aves con solo mirar sus plumas. Todavía no me cree cuando le digo que es impresionante. Mi papá era un poco igual. No le fue bien en la escuela, siempre tuvo problemas con la ortografía y nunca entendió cómo usar una computadora. Pero construyó su propia motocicleta a los 16 desde cero y siempre fue un genio técnico. Reparó todo en casa, todos nuestros coches, lavadoras, lavavajillas, instalaciones eléctricas,
fontanería, etc. Esta mentira es el mayor obstáculo para tanta felicidad. Si podemos deshacernos de esta mentira generalizada de que la inteligencia es conocer la historia al azar o cualquier cosa que alguna junta escolar decida que es importante, tendríamos muchas personas con habilidades reales capaces de expresarse. Es un ganar-ganar. Soy personal voluntario en un campamento de verano de matemáticas dirigido a niños a los que les gusta hacer matemáticas. La mayoría de los niños que recibimos son del tipo estándar que les va bien en la escuela con buenas calificaciones para demostrarlo. Pero sucede con frecuencia que algún niño se inscribe y los padres nos dicen que a su hijo no le va muy bien en la escuela en general, o en matemáticas en particular, pero simplemente les gusta hacer acertijos relacionados con las matemáticas. Eso está bien, porque eso es todo lo que pedimos. Y, con bastante frecuencia, estos niños vienen con ideas y soluciones muy interesantes porque enfocan los problemas desde un ángulo diferente al de la mayoría. Pueden ser bastante inteligentes, pero no de una manera que se exprese bien dentro del marco estándar de la educación. Lo mismo sucede en el nivel social. Hace unos años recibimos una carta donde los padres nos advertían que su hijo tenía grandes dificultades para hacer amigos o socializar en general. El primer día de campamento, el niño tomó un tablero de ajedrez y fue a sentarse a jugar contra sí mismo. Perfectamente bien. Pero no mucho después, otro niño se le acerca y le pregunta si puede unirse al juego. Empiezan a jugar y hablar y acaban siendo prácticamente inseparables el resto de la semana. El niño que tenía dificultades para hacer amigos acaba de hacer un nuevo mejor amigo más rápido que nadie allí. Solo hay que dar a la gente el entorno adecuado. Conocí a un tipo que era muy inteligente con la capacidad de ser extremadamente manipulador y no tenía ni idea. Siempre sacaba buenas notas en la escuela, a menudo sin estudiar mucho. Lo que fue más impresionante fue su capacidad para leer el lenguaje corporal de las personas, la fluctuación del tono vocal y las microexpresiones. A menudo sabría qué emociones estaba sintiendo alguien y cuál era la mejor manera de proceder. El tipo era un maestro en la comunicación sutil, cómo reflejar y enmarcar conversaciones para ser dominante. Pudo usar esta inteligencia social para relacionarse con chicas, pero también la usaría para hacer que la gente hiciera las cosas que él quería. Uno de los ejemplos más claros de manipulación que conozco es que consiguió que su amigo rompiera con su novia de mucho tiempo. La novia de su amigo era un poco pesada y molestaba un poco con el grupo. Entonces, sutilmente comenzó a deslizar sugerencias emocionales y lógicas cada vez que veía a su amigo en un momento de vulnerabilidad emocional. En una semana, su amigo terminó la relación. Mi hermano. Todos solían decirle que estaba en el promedio solo porque obtuvo calificaciones promedio. Pero este niño es tan jodidamente inteligente. Es un gran aficionado a la historia y una vez pasó alrededor de media hora explicándome la importancia de una batalla de la guerra civil y cómo fue fundamental para ayudar a la Unión a ganar la guerra. No recuerdo los detalles exactos porque todo lo que podía pensar era en el nivel de profundidad en el que se metió explicando y analizando, y también explicando de una manera que me ayudó a entender, en ese momento. La inteligencia de mi hermano es la definición de calidad y lo gritaría a los cuatro vientos porque, como su hermana mayor, estoy jodidamente orgullosa de él. Lo que diría es que todos los que conozco apasionados por cualquier cosa son inteligentes cuando hablan de eso porque les importa. Crecí con un niño que era una de las personas más inteligentes que he conocido. Fue en todas las clases sobresalientes un estudiante sobresaliente. Los estudios académicos llegaron tan fácilmente a este tipo. Podía haber ido a cualquier universidad que quisiera. Bueno, simplemente no podía mantenerse alejado de los problemas, viviendo la vida de matón, vendiendo drogas, corriendo con aspirantes a gánsteres. Bueno, han pasado más o menos 20 años desde que salimos de la escuela secundaria y él ha pasado algunos periodos en prisión, todavía vive con sus padres, se gana la vida miserablemente vendiendo hierba. Es una locura ver tanto potencial perdido. Mi novia actual es en realidad extremadamente inteligente. Su intuición es muy buena con la gente, sus habilidades para resolver problemas son impresionantes en situaciones en las que se siente cómoda y tiene un conocimiento muy profundo de la psique humana. Pero, su madre la ha estado manipulando desde la infancia tratando de mantenerla totalmente dependiente de ella. Me he mordido la lengua en algunos puntos solo para tratar de no ser ese novio que arruina una relación, y trato de mostrarle lo inteligente que es en realidad, y dónde podría tener un punto débil que pueda ayudar, la acompaño a través de mi proceso de pensamiento, y ella lo capta muy rápidamente. Siempre me pregunto qué tan lejos podría estar en este momento de su vida si su madre la hubiera apoyado en lugar de derribarla, pero en el poco tiempo que llevo saliendo con ella, la he visto crecer mucho y estoy muy emocionado para ver a dónde puede volar. Solo espero que me lleve con ella. Como médico psiquiatra, uno de mis trabajos es la gestión comunitaria de pacientes justo después de que terminan una admisión hospitalaria.
para que estén solo un poco mejor, no completamente recuperados. Un tipo vino a la clínica y mi jefe por alguna razón me lo describió como un poco simple. No sé si me estaba tomando el pelo o si simplemente lo malinterpretó por completo, porque sigue siendo uno de los pacientes más inteligentes que he tenido. Se viste con equipo de alta visibilidad con concreto en sus botas de trabajo y habla con un acento amplio. A menudo dice cosas como, no sé nada de eso amigo, no tengo tiempo para esto. Pero este tipo era agudo como una tachuela. Cada vez que mencionaba un punto de psicoeducación para ayudarlo a comprender su trastorno bipolar, captaba el concepto antes de que terminara de explicarlo. Todavía uso sus palabras hoy con otros pacientes sobre las similitudes entre la ansiedad y la depresión. Doc, es como si la ansiedad y la depresión fueran hermanas. Levanta 2 dedos y los cruza. No son lo mismo, pero están claramente relacionados. Estaba anonadado. Era mucho mejor que cualquier basura que iba a decir. Se mejoró muy rápido. Simplemente entendía las cosas tan rápido y estaba tan abierto a nueva información. Podía aplicar cualquier cosa nueva a su propia experiencia al instante. Misterioso. No tenía idea de lo inteligente que era, porque simplemente asumió que la inteligencia era para personas con un título universitario. Tuve que decirle a mi jefe que estaban completamente equivocados acerca de él, pero no sé si alguna vez se tomó el tiempo para actualizar su evaluación inicial. Mi esposo. Siempre le decían en la escuela que podía hacerlo mejor. Sus padres le han dicho delante de mí que no es muy listo. Suponen que debido a que trabaja con computadoras todo el día, solo juega videojuegos todo el tiempo. Obtuvo malas calificaciones en la escuela y abandonó la universidad. Siempre podía hacerlo mejor en la escuela porque estaba aburrido. Obtuvo calificaciones terribles porque sus padres, sus maestros y básicamente todos en su vida le dijeron que lo haría mal. Sus padres no entienden lo que hace en absoluto. No trabaja con computadoras todo el día y no tiene tiempo para jugar videojuegos todo el día. Cuando lo conocí trabajábamos en la misma empresa. Fui testigo de que la compañía lo retuvo durante 5 años porque era útil donde estaba. Simplemente fue un muy buen momento cuando solicitó un trabajo diferente en la misma empresa pero en un departamento y una ubicación diferentes. Consiguió el trabajo y se le permitió transferirlo en una semana porque un superior estaba de vacaciones y no podía oponerse. El departamento original tuvo que contratar a 8 personas para reemplazarlo cuando se fue. Desde entonces ha sido contratado por otra empresa y está prosperando. Ha tenido varios ascensos y aumentos de sueldo, se lleva bien con todos en la empresa, desde el director general del grupo hasta los limpiadores de su oficina, y todas las personas con las que trabaja lo tratan con respeto. Si bien no puede hacer matemáticas más simples sin una calculadora, puede hacer ecuaciones cuánticas complejas en su cabeza. Su padre tuvo la osadía de decirle siempre ha sido malo en matemáticas. A lo que mi esposo, que ha tenido suficiente de las tonterías de sus padres, respondió mis matemáticas pueden ser malas, pero son lo suficientemente buenas como para saber que gano más que ustedes juntos, en referencia a sus 2 padres. Soy una esposa súper orgullosa.